el tiempo de los adioses, mis valedores, de las despedidas. Peña se va con el dolor de algunos y el júbilo de los más. Lleva sobre sus lomos su 20% de popularidad y sus arrobas de riqueza económica desmesurada, su riqueza descomunal. Se lleva su devoción, fidelidad y sujeción al imperio, como también su prudencia y cautela en frente de Trump, y su buena disposición de servirle como todos los medios de acondicionamiento social en los casos de Nicaragua, Venezuela, los migrantes, en fin. Lo ordena Trump y a estas alturas piensen en Crónica y algunos otros medios informativos como ese. Caramba, destilan odio por todas partes, el simulacro asqueroso de un atentado. En fin, todo eso, tanto Peña como los medios, dejan atrás, dejan a sus espaldas al resto de países de Iberoamérica y todo se va, la admiración, la fidelidad, la obediencia hacia el tal presidente estadounidense, caray. Entonces, como todos los medios, él también, contra Venezuela sobre todas las cosas. Él, con el miembro del cártel de Atlacomulco, me refiero a Peña, se retira también el PRI, productor durante 76 años, vamos a decir desde Miguel Alemán para acá, productor de corruptos y sinvergüenzas, desde antes de los Salinas hasta después de los Duarte y congéneres. Caramba. Y se va la mafia de legisladores, a cual más de perezosos, faltistas y derrochadores. Imagínense, uno de ellos es Carmen Salinas, derrochadores. Si de esos exceptuamos a dos que tres que han estado a la altura de su deber. Se va un judicial, esto es un decir, nada más, con sus sueldos exorbitantes, que ahora leo que dice Sheinbaum, la nueva jefa de gobierno de esta ciudad, que no se les puede quitar su sueldo, porque por ley, acuérdense ustedes lo que es por ley, en un principio, en la Revolución Industrial en la Revolución Francesa, postulados como libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, sí, en negocios. El negocio que tú quieras poner, si tienes dinero y te funciona, pues te haces millonario. Esa es la libertad. La fraternidad es yo fraterno con los míos, que juegan golf y todo lo demás. Y tú con los tuyos, que van a ver el clásico pasecito a la red sentado a dos nalgas para que luego digas, ganamos, perdimos, empatamos, el árbitro nos hizo trampa. Cuando tú estabas sentado en el graderío. Por allí veo en las redes a un exaltado que dice, nuestro equipo, y va a ganar nuestro equipo. ¿Cuál tu equipo? No es tuyo. En fin, esto es la forma popular de ser fraternales. Tú con los tuyos, yo con los míos. Y lo más importante, igualdad. Los triunfadores, y en este caso el tercer estado, los burgueses, que escogieron
para, para el futuro el liberalismo económico contra el liberalismo social, hicieron una serie de leyes a su medida, para su provecho, como ahora los del judicial, a su provecho. Y luego le dijeron a todo mundo, igualdad. ¿Igualdad dónde? Ante la ley. Ante la ley todos somos iguales. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién hizo ahora el anatocismo? ¿Quién hizo la deuda de 10 billones de pesos que debemos a los demás países? 80,000, ¿sabía usted, Crescencio Suárez, que debe 80,000 pesos para cubrir la deuda externa? Y todos, 80,000 pesos. Si esto lo supieran los que todavía están en el vientre, le aseguro que las patadas serían de desesperación. Bueno, esto, igualdad. Sí, igualdad ante la ley. Entonces, dice la próxima jefa de gobierno, no se les puede bajar el sueldo por ley. Ah, sí, ¿quién hizo la ley? El propio judicial. Entonces, el judicial se va, cosa que no es todavía, con sus sueldos exorbitantes, sus aguinaldos desproporcionados y sus inflados bonos de marcha, retiro y despedida. Un judicial tan cuidadoso de la justicia que, fíjense ustedes, ya lo saben, anteayer encarceló a la Cassés, la francesa, para ayer repentinamente dejarla libre, como ayer encerró a la Gordillo, para hoy de repente también regresarle su libertad. Una libertad que ellos, una libertad personal, que ellos obsequiosos han depositado su propia libertad personal en el presidente en turno. Es así como se llevan a cabo las grandes maniobras que dejan asombrado al conocedor, al observador. ¿Y ahora por qué tomaron presa a Cassés? ¿Y ahora por qué la soltaron? ¿Y ahora por qué la Gordillo? ¿Y ahora por qué la soltaron? Ah, es la ley. Miren, la ley. ¡Ah! Caramba. Entonces, pero, bien dice mi padre que está en el cielo dándole cuenta al Creador. No, mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes, que permiten que la televisión les diluya toda su problemática, toda la problemática, todos sus problemas, comenzando con los de un sueldo digno y no un sueldo del que dependa la inflación o la falta de inflación, una trampa verbal horrorosa. Pero mi hijo, ustedes viendo la tele, lo demás es lo de menos. Así que no me admiro de esos que hacen lo que les dice su conveniencia. Pero ustedes, mansos, obedientes, dejados, una mansedumbre absoluta que aquel tipo del que voy a hablar ahora decía, ¿quieren llegar a Dios? Mansedumbre. Estos clérigos, la capa pluvial, la sotana y la capa pluvial, mansedumbre, mansedumbre siempre, no para ellos, para los demás. Pero poco caso les hacen porque han caído en un descrédito absoluto. De eso voy a hablar, de este hombre que predicaba mansedumbre para llegar a Dios. Estos clérigos hablan de Dios como del compadre, como del vecino, como del secretario, porque Cristo, porque Dios,
caramba, yo ex seminarista, detesto, me pega en los morros, me pega en las chatas, como allá decimos, que estos badajean y banderean y brujulean a lo rutinario y a lo facilón. Ah, porque Cristo, ah, porque Dios, ah, porque nuestro Señor Jesús. ¿Qué es eso? Si no es tu secretario. Y además, caramba, pues, no voy a hablar más de esto, no vaya a testerear la fe de alguno en Jesús. Hay que tenerle un respeto bárbaro, es el maestro de maestros. Y tenemos a grandes maestros como Sócrates, como todos los profetas, como Lao Tse, como Confucio. Se me, se me pasan algunos. Todos ellos son enormes maestros que guían al humano hacia la entelequia que decía el clásico. Nunca se llegará a la entelequia, pero se intenta. Y en eso está el mérito. Pero estos, hablando de Cristo, porque Cristo, porque señor cura, mire, hay que arreglar esta cuarteadura aquí en la sacristía. Ah, sí, porque Cristo, dale con Cristo. A Cristo, estoy seguro, le da en las sacrosantas muelas que estos con tanta facilidad hablen de Cristo y de Cristo y de Jesús o de Dios. No, para hablar de Dios, para mencionar el nombre de Jesucristo, hay que estar a la altura, hay que merecerlo. Cristo maestro, Cristo el ungido, hay que merecerlo y no esa frivolidad con que ellos hablan de Cristo. Ya se creen chamanes de Cristo, se creen consejeros privados de Cristo, se creen brujos al servicio de Cristo. Hasta el agua me está cayendo gorda, mal. Bueno, entonces sigo con las despedidas. Qué bueno, se va el mote vergonzoso, cursi, copión, de esos que dicen Miami a Miami, que es castellano. Copión, cursi, vergonzoso de primera dama. Y con él, con el mote, con la rúbrica esa, se va ese desvergonzado romance de la Sahagún con el difunto Fox, difunto político y difunto como detentador de una enorme cantidad de dinero por cuestión de pensión. Ojalá que se haga. Bueno, la Sahagún de romance con Fox era de dar pena, vergüenza. Yo veía a ellos dos de enamorados y a Fox y a la Sahagún, y hagan de cuenta que había masticado membrillos y verdes. ¿Cómo le queda a uno destemplada los dientes? Ah, porque ellos allá arriba haciendo sus, como dicen acá, sus faramayas de enamorados. Lo bueno es que sí han seguido y eso es admirable. Alguna vez escribí, ellos no se han separado y eso vale. Bueno, se va entonces el romance desvergonzado de la Sahagún con Fox y ese cojitranco al parecer de una actriz de telenovela, enriquecida hasta la náusea, la actriz, no la telenovela, con el aún inquilino de la residencia presidencial. Se va la descarada corrupción con su hija mostrenca, la impunidad. Con el nuevo gobierno se irá por el gran canal del desagüe toda esa descomposición. Se irá todo lo que significa el cártel de Atlacomulco, se irá todo lo que significa
Partido Revolucionario INS, se irá toda la corrupción. Ya oigo monologar medio de mal humor a Segismundo, el personaje de La vida y sueño. ¿Conocen a Segismundo? Cuando lo duermen y lo llevan a un palacio y sabe que está en el palacio, qué hermoso. Y luego lo duermen y lo llevan a una celda monacal donde se alimenta de raíces, cuando en el palacio se alimentaba de los más exquisitos frijoles de mi pueblo, cocinados con manteca de cerdo. ¡Qué maravilla! Ah, no, pues ahora dormirlo y luego que despertara en su celda de monje, alimentándose de raíces. Y dice, bueno, ¿cuál es mi realidad? ¿Soy príncipe o soy este pobre que come raíces? Y cuando no tiene solución de su caso, dice, y lo estoy oyendo ahora que digo, se terminará tanta suciedad, tanto aire enrarecido, tanta, tantas miasmas, tanto veneno, tanta suciedad con López Obrador. Y oigo que susurra muy quedito Segismundo, soñemos, alma, soñemos. ¿Se dan cuenta? Soñemos, alma, soñemos. ¿O ustedes qué? ¿Saben soñar o qué opinan del nuevo gobierno de este país? A falta de una de las dos personas que hacen este programa, a falta de la compañera Isabel Macías, yo digo a ustedes que llamen si quieren al 55 36 89 89. Unos mensajes someros, no sonoros, someros, cortitos, porque esos desahogos de hoja y media, pues quitan la oportunidad a otros mensajes. Repito, 55 36 89 89. El resto de la República, Lada sin costa, sin costa. No, si ya lo decía yo. Ni siquiera me está oyendo la compañera Isabel Macías, está clavada en sus estudios hasta los domingos. Bueno, Lada sin costo, 01 800 50 52 688. Boccherini, música para cello, es una maravilla de música. Había yo traído la Sinfonía número 7, la 8 y la 9 de Beethoven, pero no sé qué tenga contra Beethoven su aparato, compañero Crescencio Suárez. Se metía el aparato y decía, no, quítenme eso. Y no se oyó. Pero teníamos por fortuna a Boccherini que no nos hace quedar mal. Bueno, pero hablábamos de la primera dama. Sí, se ve el mote de primera dama, dije hace un momento. Y al igual que los magistrados de la Suprema Corte, un tercerón, ya saben ustedes lo que es el tercerón, lo que era el tercerón, así se llamaba en la Edad Media, en el siglo de oro español. La Celestina era una tercerona, la alcahueta por excelencia era la Celestina, que presumía que había remendado. ¿Cuántos virgos cree usted que había remendado la Celestina, compañero Crescencio Suárez? No, no 6, no 7. Ella decía 5,000 virgos. Eso presumía la Celestina
de haber remendado. Bueno, se va la primera dama y al igual que los magistrados de la Suprema Corte, ese tercerón que les digo ha jugado el papel de componedor, de facilitador, de alquimista en los casos de la Sahagún y la Ribera, para borrarles antecedentes incómodos, diluirles la bigamia si es que la hay, y el adulterio, y si no hay bigamia, pues hay anteriores maridos. No iba a decir maridos, sino, pues sí, maridos, de otra manera no sé, mi marido. Esposos es la otra forma de decirles. Bueno, diluirles su cercanía con un marido y realizar el milagro de Hera. Hera es una diosa con H, Hera. Era la esposa de Zeus. Esta Hera, realizar este tercerón, el milagro de Hera y de Venus, las mitológicas dioses que apenas se bañaban en las aguas determinadas, las aguas de una fuente determinada, volvían a la doncellez. Eso no lo entiendo porque no lo entiendo. Hera entra a las aguas, Venus entra a las aguas. Y miren, Venus, imagínense, casi hasta que a mí me hacía ojitos. A todo mundo, bueno, pero entran a las aguas, como les digo, de esta fuente. No es la Castalia. En este momento no me acuerdo cómo se llama. Y salen doncellas de nuevo a la virginidad. Caramba. Todo por artes de este alquimista. Y el alquimista es un cierto cardenal de la Iglesia Católica de nombre Norberto Rivera, ahora ya cardenal emérito, lo mismo que el otro cardenal, el de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, y ese bon vivant, buen vividor, buen comedor, buen bebedor y empresario de la Plaza México, de toros, de corridas de toros, que se necesita una sensibilidad bárbara para deleitarse de esa fiesta. Bueno, empresario y además un hombre que dijo en su momento, esa catedral de Ecatepec me la regalaron el día de mi cumpleaños. Ya tenía catedral. Onésimo Cepeda. Bueno, entonces Norberto Rivera fue el alquimista que realizó el prodigio de borrar el currículum de una de las primeras damas de las primeras damas borró el apellido Briviesca y el Castro de la otra primera dama. Y flamantes de nueva, ¿cómo se dice por el pueblo? Bueno, flamantes de nuevo quedaron las dos. El mencionado Celestino es también un bon vivant que al consagrarse como sacerdote juró los votos de, oigan esto, de pobreza, obediencia y castidad. Es ese Norberto Rivera al que Francisco el Pontífice acusó, sin decir directamente su nombre, acusó de vivir como príncipe, al que juró voto de pobreza, como príncipe siempre uncido al carro del poder. Esto lo dijo en en el 2016, cuando vino a México Francisco. Una requisitoria bárbara, durísima. Ay, ¿qué les importa? Caramba.
yo no sé a qué seminario fui, en donde sabía yo que hay lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo, sin matices. Se es esto o se es aquello. También me lo aconsejó Hamlet. Dice, tú, tú entiende que hay o no hay, que es blanco o es negro, que es ser o aparentar, ser o no ser. Y por último, que nunca sepas aparentar. Ahora, si yo lo he llevado a cabo o no, esos consejos, ya es cosa mía, pero lo blanco y lo negro, lo bueno o lo malo, y no aparentar. Imagínense ustedes, ya no digamos Onésimo, la casa, la mansión que tiene Sandoval Iñiguez en Guadalajara, con una enorme alberca techada. ¿Y cómo lo sé? Ah, porque una revista del Corazón mostró las riquezas de Sandoval Iñiguez. Primer voto, pobreza. ¿Cómo ven? Entonces, este religioso que juró voto de pobreza, este religioso, ¿por qué lo entrecomillé? Según la gramática no hay por qué encomillar religioso hablando de Norberto Rivera. En fin, que cuando lesbianas, homosexuales y bisexuales se quejaron de sus ataques feroces, de su discriminación, que dijo Norberto Rivera, esa mujer abortó antes de las 12 semanas de ley, antes de las 12 semanas está permitido en esta ciudad el aborto voluntario, que la metan a la cárcel, dijo Norberto Rivera. Ah, qué piadoso, qué misericordioso, qué hombre superior en ese sentido. Bueno, cuando le reclamaron las personas de preferencia distinta, clamó al cielo, pero no lo oyó. Clamó al cielo, el profeta no debe callar. Miren ustedes, no les digo cuál de los títulos de Fromm, todos los he leído, no les digo cuál, quizá religión y psicoanálisis, o es psicoanálisis y religión, o quizá la obediencia, no sé en cuál. Dice Fromm, pero muy claramente esto que yo digo, que parece que lo hizo a la medida de Norberto Rivera y tantos más. Dijo, el profeta, claro, el profeta no debe callar, el profeta era un individuo que concitaba, que agrupaba miles, a los que convencía, porque detrás de su prédica había verdad. Se enfrentaban al poderoso y recibían las consecuencias como parte de su misión. Si he de morir, muero. Pero miren, cuando yo digo Dios, cuando yo digo Jesús, todavía los profetas no había nacido Cristo, pero en fin, cuando yo digo el amor de Dios, lo practico y quiero que lo practiquen ustedes. Y convencía a todo el pueblo elegido, que no es cierto que sea pueblo elegido, porque Dios es justo y no hace distingos entre los pueblos. Y por otra parte, si ustedes, imagínese usted, Crescencio Suárez, hablar del pueblo elegido ahora que está masacrando a los palestinos, ese crudelísimo, ahora, tiene razón, descarga sus rifles de alto poder por el horror de los chamacos que le avientan pedradas. Pues por supuesto, una piedra es 1000 veces más mortífera que un simple rifle de alto poder. Así que pobrecitos judíos tienen razón. Les avientan una piedra, un chamaco de 11 años, y aventarle balas que son para
criterio del judío, mucho menos peligrosas que la piedra. Ese pueblo elegido, y además, ¿quién carambas les dijo que era pueblo elegido? Entonces Dios no era justo. ¿Qué tenían los árabes? ¿Qué tenían los, ¿cómo se llaman estos? Los egipcios. ¿Qué tenía todo Sumer? ¿Qué tenía todo Babilonia? ¿Qué tenía Asur? Asur es el dios de Asiria. ¿Qué tenían? Eran menos que el pueblo elegido, un pueblo espérenme, de recolectores, nómada el pueblo que impuso el monoteísmo, pueblo elegido. Bueno, pero tuvo, eso sí, profetas. Para mí el más grande, Isaías, y Ezequiel, y Jeremías, y imaginen esto, y traten de extraerle los símbolos. Oseas, conoce usted el profeta Oseas Crescencio Suárez? Dios se le reveló y le dijo, cásate con una puta, con una ramera, con una prostituta. Válgame, ¿eh? Con una prostituta. Claro, ella se le fue al rato con el valedor, no, con otro. Y él le dijo a Dios, ¿qué le hago? Anda, búscala y tráela de nuevo. De nuevo, dijo él con el acento de Tayagua, Zacatecas. De nuevo. Y se casó, tuvo familia con una prostituta porque se lo ordenó Dios. Él fue Oseas, uno de los profetas menores. Pero estos profetas, imagínense a Isaías, predicaban lo que practicaban y practicaban su prédica y convencían a los pueblos, convencían a los judíos y los metían por un camino bueno ante los ojos del Dios de Isaías. Y dice Fromm, esa misma doctrina la repiten estos clérigos, pero como pericos lo repiten, pero detrás, imagínense a Norberto Rivera, que nos dijera, la pobreza, se habla de cómo habló aquel antiguo, ¿cómo se llamaba? Jerónimo Prigioni, el que llevó a los hermanos narcotraficantes, ¿cómo se llaman? Ahorita les digo, con Salinas. Y con un hombre, bueno, con un hombre que fue a medianoche de pijama a Los Pinos. Y dijeron, no vamos a hacer escándalo, dejen libres a los Arellano Félix. Y ese Jerónimo Prigioni, después, describiendo el periodista, el reportero, la comida, pero una comida que hagan de cuenta que era de Angélica Rivera, una comida riquísima. Yo no sé qué sea de que jamón, de que salmón, yo no sé de eso. Esta cosa, bueno, yo no conozco eso, pero que era de lo mejor. Allí Jerónimo Prigioni habló doliéndose del México sumido en la pobreza. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, esto fue Norberto Rivera, sigue siendo, pero ahora es cardenal emérito. Pero entonces, el profeta, recuerden ustedes, convence. El simulador, el gesticulador, dice las mismas palabras que el profeta. Ya me imagino cuando el profeta dice, Dios, o Yahvé, o Elohim, o
hay otro nombre. Ya me imagino con qué autoridad y con qué altura de miras lo decía. Y ahora estos, y porque Dios, y porque Jesús, y porque él. No, ¿a quién convencen? Recuerdo que murió una muy amiga mía y quiso que lleváramos sus cenizas a una iglesia determinada. Como yo tenía que hacer programa en la mañana, allá con el compañero eh, Héctor Martínez Serrano, tuve que ir muy temprano con mi urnita de cenizas, lo puse en la orilla del bautisterio, del bautisterio, y oí a las 6 de la mañana, puro desmañanado que tenía que entrar a trabajar, pura gente muy pobre económicamente, medio bostezando y demás. Oí el sermón en donde el sacerdote decía, y acuérdense, Jesús reclama para sí la corona de rey. Él es rey, no ustedes. Él es el rey, no ustedes. A los pobres de la tierra. Él es el rey, Jesús, no ustedes. Caramba. Pues miren, como antes Sandoval Íñiguez y como antes Norberto Rivera y como antes Onésimo Cepeda, ahora se jubila Norberto Rivera y llega el cardenal Carlos Aguiar Retes a la máxima jerarquía de la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pudiese creer que después de la requisitoria de Francisco el Pontífice, en su visita al país en el 2016, de que el alto clero mexicano se da vida de príncipe y vive uncido al carro del poder, que este cambio de tonsurados, el cambio de cardenales, llevaría el objeto de renovar la iglesia mexicana. Como está, se supone renovándose el gobierno de México, y hay muchas esperanzas. Aunque yo digo con Segismundo, soñemos, alma, soñemos. Bueno, aunque estamos ante esa situación, también los católicos están ante la situación de, habiendo dejado a un recontrarreaccionario Onésimo Cepeda, ahora con Aguiar Retes cambiar la situación. Pero según veo eso no ha sucedido, porque vino, se supone, se dice, a dividir la jerarquía católica. Ahora voy a decir un par de notas. No, mejor, ya saben ustedes, tienen mucha experiencia acerca de los sacerdotes y de la religión. A ver si alcanzo a leer dos artículos míos acerca de la teología de la liberación, en la que yo creo, y que de pertenecer yo a alguna religión pertenecería a la teología de la liberación. Voy a leerlo. Bueno, sacerdotes y religiosos, en proporción cada vez mayor, buscan participar de manera más activa en las decisiones pastorales de la Iglesia. Buscan que ésta rompa sus solidaridades con un orden injusto y que en una renovada fidelidad al Señor que la convoca y al Evangelio que ella predica, la Iglesia, comparta su suerte con la de aquellos que sufren miseria y despojo. Pues esto es espléndido, porque hoy mismo, en la crisis actual de la Iglesia Católica, donde filtraciones del mayordomo y Vaticano dejaron al descubierto pedofilia, pederastia
lavado de dinero, válgame, lavado de dinero, complicidad con el narcotráfico y planes de asesinato por rebatinga en los cotos de poder. Ahora mismo se dice que Aguirre Arredes dejó la catedral y se fue a la basílica, que no le pertenece, porque ahí hay más dinero. Lástima que no alcanzo a leer el documento. Entonces, lavado de dinero. Hoy mismo, y no traje el artículo del matutino, porque no me pareció que iba a caber. Hoy mismo se habla de un sacerdote, creo que un obispo, creo que de Guerrero, en donde habla de su complicidad con el narcotráfico para que lo dejen en paz. Bueno, pero entonces, lavado de dinero, complicidad con el narcotráfico y planes de asesinato por rebatinga en los cotos de poder. ¿Qué bocanada de aire purificador significa el reconocimiento, reticente pero al fin, del Papa Francisco al apostolado de los sacerdotes que ejercen su ministerio dentro de la teología de la liberación? Ustedes saben que ese, que para mí no es ni beato, mucho menos santo, ese hombre que no puedo yo nombrar sin que se me enchine el cuerpo, ese destructor del socialismo en Polonia, ayudado por el bigotón Lech Walesa, ese que del Banco Ambrosiano tantas cantidades trianguló desde el Banco Ambrosiano por medio de Panamá a Polonia, a las manos de Walesa, ese Juan Pablo II mató, según él, pero no lo logró, a la teología de la liberación, empezando en Nicaragua con Ernesto Cardenal, un hombre bueno, sacerdote, pero sobre todo poeta. Entonces, ese Juan Pablo quiso aplastar la teología de la liberación. Juan Pablo ya está bueno, está donde esté, y la teología de la liberación aquí está, con Raúl Vera, el obispo de Coahuila, y tantos más. Teología de la liberación, que es decir, dentro del Evangelio, no solo en su letra, como lo predica la iglesia tradicional, sino en todo su espíritu. Teología de la liberación. Tampoco esto lo voy a poder leer, solo el final del segundo artículo. Esto ya lo he dicho antes, pero es como para que lo tomemos en cuenta. Miren ustedes, Óscar Arnulfo Romero, otro benemérito, y la Iglesia de los Pobres. Cientos de católicos se reúnen en la catedral de su ciudad y pregonan qué iglesia desean. Escuchen. Queremos reunirnos en familia, obreros, estudiantes y profesionistas, impulsados por la verdad del Evangelio. Queremos volver a ser una iglesia del pueblo, como en el Evangelio, viviendo su pobreza, su sencillez y sus luchas. Por eso decimos, no a una iglesia de estructuras de compromiso político, sí a una iglesia libre, servidora de los hombres. No a una iglesia comprometida con el poder y la riqueza, sí a una iglesia que por su fe en Jesucristo y en el hombre se arriesgue a ser pobre. No a una iglesia que tiene miedo de afrontar la historia, sí a una iglesia valiente que se comprometa en la lucha por la auténtica liberación del pueblo. Renunciamos a una iglesia que hace alianzas con los poderes públicos, divorciada del amor y la justicia y la paz que predica. Buscamos esa fe activa que enlace al hombre con su mundo y se realice en él. ¿Qué les parece? Esta es la iglesia
Y esta es la religión que tantos queremos. Si no religioso yo, en la medida que marca la Iglesia Católica, sí en la medida humanística que marca cualquier humano, con una iglesia, o más bien con una religión que tenga en el centro al hombre, como la budista, como la de Lao Tse-tung, no precisamente en el centro a Dios, y que los demás seamos vasallos. Lean ustedes a Fromm, no, sí a Fromm, perdón, a Freud y también a Jung, de cómo nunca llegaremos a ser personas enteras de lleno mientras estemos sujetas, hijos de un padre, sea el que sea, hijos del padre. Liberarse, y eso quiere y eso logra la teología de la liberación, mis valedores. Todo esto es México. Y mientras tanto nosotros, ¿qué hay del fútbol? Miren lo que aquí les digo cuando se trata de hablar de asuntos políticos, es una mínima parte de lo que se trata, de lo que se estudia y explica en nuestro taller de teoría política. Todo mundo habla de política y prácticamente del hombre común, prácticamente nadie sabe de política. Nomás lo que oye en la tele, creyendo que esos comunicadores, que no son esos voceros del sistema de poder, son sus aliados. No lo son, sino del sistema de poder. Entonces, todo esto que les digo, lo escuchamos, lo leemos, lo explicamos en extenso en nuestro taller de teoría política, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Con eso ya sabrán a qué atenerse, y no lo que les dicen estos voceros del sistema. No se crean de ellos, no se crean de la tele, no se crean de la radio comercial. Claro, si habla Lorenzo Meyer y si habla algún otro, nomás procuren, si aguantan, que estos no digan no, porque la política no, porque cuando un presidente del país no, y esas entrevistas, hábleme tantito de, sí, mire, en la política no, bueno, si ustedes aguantan la muletilla, y el domingo, todos los domingos desde hace 1000 años, nuestro taller de lectura para ir saliendo de la mediocridad. Taller de lectura allí mismo en el Juglar. Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Como el de teoría política es de 11 a 13 horas, 11 a 1. El sábado 11 a 1. El domingo 1 a 2 y fracción en el Centro Cultural El Juglar. Me dicen que yendo por el Metrobús, se baja uno en la estación Olivos, camina como rumbo a Revolución un par de cuadras, encontrará un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. En el flanco precisamente que da, aunque es muy lejos de allá de Revolución, el que da eso a Revolución. Allá los espero. Dice Mariano Herrera William Blake decía que una misma ley para el león y para el buey es opresión. ¡Qué bien! Margarita Ayala, quisiera saber, no quisiera, no imite a los locutores, quiero. Pues si dice quiero, sonso,
quiero saber si podemos correr a los ministros de la Suprema Corte, a los del INE. Mire, sabe una cosa, Margarita Ayala, lo que sí puede, lo que sí debe, es ir al taller de teoría política. Todo esto no es nada. Teoría política. Lucrecia Espinosa, el nuevo gobierno representa aire fresco en un día con más de 45 grados de temperatura. Arturo Aguilar, gracias lo que me dice, gracias. Sofía González, yo creo que es mucho jarabe de pico de López Obrador, a ver quién le cree, yo no, pero esperemos al 1 de diciembre, pueden pasar muchas cosas. Andrés Solís, saludos, bueno, gracias. Lástima que no puedo decir lo que quisiera, todo lo que quisiera. María López, ¿cómo es posible que vayan a dejar escapar a Peña y toda la maquinaria que le ha hecho tanto mal al país? No es justo que se vayan como si nada estos malnacidos como Fox y el alcoholín. Maldita la hora en que nacieron estos, se admiran, así dice, de Venezuela y nosotros estamos peor. Sí, todavía tengo tiempo. Ernesto Ortiz, al nuevo gobierno la mafia del poder le deja un Estado fallido, sumido en la corrupción y la impunidad, un país lleno de fosas clandestinas, y al nuevo gobierno le van a exigir que resuelva todo esto. Yo escribí varios artículos felicitando a López Obrador cuando no podía llegar a la presidencia. Usted no va a tener que encarar esto, no va a desacreditarse como Fox, como Calderón, como el nuevo, pero pues ahora sí, ya le toca a él. Ernesto Robles, de Tultitlán. Todo cambio se inscribe en una dinámica de la lucha de clases. Muy bien. Seamos realistas, luchemos por lo imposible. Bueno, esta es una parodia de seamos realistas, pidamos lo imposible. De letreros del 68. Grafitos, que la gente dice grafitis en italiano. Leopoldo Ávila, la fuente de Tánatos en Naipilia. La fuente de Tánatos, muchas gracias. Ricardo Rosano, ¿qué diferencia puede haber entre aquellos que desde su sillón, esta fuente es la que volvía la virginidad a Venus y a Hera? Imagínense que, bueno, eran promiscuas. Uno de los cornuditos más famosos es Zeus, imagínense. Y para qué hablar de Venus, madre precisamente de Aquiles. Bueno, eso, algún día hablaremos de mitología. Ricardo Rosano, ¿qué diferencia puede haber entre aquellos que desde su sillón se sienten triunfadores por lo que hizo un equipo ajeno que no les pertenece, con los que gritan ganó mi candidato, derrotamos al sistema, conseguimos el cambio verdadero solo por haber depositado su omnipotente voluntad en la urna mágica que fabricó y les vendió el cacique en su tienda de raya? Qué horrible es, pura agua, no tiene algo sabrosón como la infusión. Dice Elías Tapia, la palabra fraternidad viene del vocablo francés y solidaridad en 1789
los esenios, supongo que dice en el 89, los esenios ancestros de los masones, al liberar a Francia, crearon la palabra fraternidad, apoyo a los franceses. Mire, tiene tantas acepciones. Por lo pronto, libertad en el comercio. Y mire la libertad que tienen los slim y congéneres, aun para pagar al fisco lo que quieren pagar. La fraternidad, miren cómo somos amigos, Carlos Slim y yo. Desayunamos siempre en Sanborns y casi siempre pago yo porque él anda sin dinero. ¿Y qué más? Y la igualdad, siempre la igualdad ante la ley, igualdad ante la ley. Imagínense, nada más hay que preguntar, ¿quién hizo la ley? Estos que un día toman presa a Cassette, otro día la sueltan. Un día toman presa a la Gordilla, otro día la sueltan. Puros asuntos políticos. Miren, el mexicano de todo puede saber. No es así, pero puede saber de todo. De lo único que no sabe ni nada es de lo que es justicia. Ahí tienen ustedes el espectáculo siniestro, abyecto del linchamiento. Como no nos hacen caso, justicia por propia mano. Miren, si dicen, vamos a matar a este ladrón, a este violador, vamos a matarlo. Terrible, pero están hablando bien, lo vamos a matar. Pero el que digan justicia, ¿en dónde carambas está la justicia? Aunque un amigo mío, médico él, de nombre Octavio, dice, el linchamiento es igual, sea de civiles o sea de magistrados. Dicen, hágase esto. Y ya saben ustedes que a estas alturas la pena de muerte ni con el pétalo de una silla eléctrica, lo dice Francisco el Pontífice, lo dicen muchos países, ya no quedan abyectos en ese sentido, más que pues algunos países de Oriente, Irán por ejemplo, y Estados Unidos, pero no buscan, y ese es un mucho cuidadito de ellos, no buscan blancos, protestantes y, ¿qué más? No buscan eso, sino simplemente negros. Sí, gracias, Raúl Gómez. Gracias, Marcela Couturier. Muy rápidamente, ¿cuál es la labor de los magistrados? El Bester Gordillo es chapaneca o tabasqueña. Ahora resulta que es paisana del próximo presidente. Mis valedores, fue todo por hoy. ¿Dónde caramba? ¿Dónde dejé? ¿Cómo me hace falta? ¿Cómo me hace falta la compañera Isabel Macías? Porque aquí está. No, pues lo voy a decir de memoria. Agradezco el valimiento de Crescencio Suárez en el control técnico, en continuidad Juan Carlos Osornio, en la grabación de este video Carlos Valencia. Deben ustedes verlo en Tomás Mojarro, .oficial. ¿Se dice punto o no? Oficial, nada más. ¿Punto no? No. Bueno, que sin punto, Tomás Mojarro Oficial, y ven y todos los demás videos desde que yo fui a hacer mi primera comunión. Y nos auxilia el hermano de
Daniel Cruz, que quiero que venga pronto y no porque necesite, no porque quiera yo que nos auxilie precisamente, sino porque esté listo para todo servicio. El hermano de Daniel Cruz, ¿cómo se llama? Roberto Cruz. Roberto Cruz. Ellos nos ayudaron y mis valedores. Ahora sí, no se dejen abatir por el enemigo histórico por culpa de su ignorancia a salir de la mediocridad. Ánimo.